Arte France y Tournez-vous s'il vous plaît presentan Arqueo. Mi nombre es Peter Eco, soy arqueólogo. Y los llevaré a lugares muy importantes en todo el mundo. Conoceremos otros arqueólogos y aprenderemos sobre sus investigaciones y sus más recientes descubrimientos. Vamos a embarcarnos en un viaje maravilloso a través del tiempo y la historia. Los vikingos, quienes quizás fueron los mejores navegantes de su tiempo, zarparon desde Escandinavia en la Edad Media para conquistar una serie de islas norteñas. Incluso intentaron colonizar una de las áreas más hostiles del planeta, a la que nadie se había atrevido a ir, Groenlandia. Un equipo franco-danés está llevando a cabo una investigación para revelar la verdadera historia de esta expedición desconocida. Groenlandia, la epopeya vikinga. Creo que nunca había visto un paisaje natural tan maravilloso. En la mitad del verano, los glaciares ofrecen su vaivén más hermoso. Se desprenden miles de témpanos que de manera sutil se desplazan a mi alrededor hasta el océano. Es fascinante. Es difícil apartar la vista de un paisaje como este. Es una inmensa extensión de tierra, la segunda isla más grande del mundo después de Australia, y casi desierta, con solo 50.000 habitantes. Las condiciones son extremas. Hoy, en pleno verano, estamos a 10 grados, pero en invierno puede bajar a menos 30 grados. Alrededor del año 1000, los primeros pobladores llegaron a este fiordo y observaron paisajes similares a los que hoy vemos aquí. Esos primeros colonos fueron llamados como los hombres del norte, pero eran mejor conocidos como los vikingos. Los textos cuentan que en el año 986, Erik el Rojo, un gran líder vikingo, salió de Islandia con el fin de conquistar tierras deshabitadas. Para convencer a decenas de mujeres y hombres de que lo acompañaran, recurrió a una estrategia. A su destino lo nombró Groenlandia, o la Tierra Verde. Fue una promesa de prosperidad para estos granjeros, quienes abordaron los barcos con caballos, vacas y muchas ovejas. Después de varios días agotadores navegando, al fin descubrieron una costa, pero también una terrible realidad. Una costa austera, valles sin árboles azotados por el fuerte viento. Los fiordos resultaban difíciles de navegar. No encontraron la próspera tierra prometida. ¿Pudieron entonces los vikingos conquistar este terrible territorio y establecerse aquí por siempre? Para responder a esta pregunta, los arqueólogos comenzaron por buscar las primeras huellas de Erik el Rojo. Emily Gauthier es miembro del equipo que se atrevió a esta travesía. Hola, Emily. ¿Cómo estás? Hola, Peter. Hola. ¿Buen ¿Cómo viaje? estás? Sí, claro. Es un paisaje hermoso. Sí, muy hermoso. Muy hermoso. Los libros de la Edad Media les han proporcionado una primera pista a los arqueólogos. Dicen que aquí, cerca de la actual aldea de Kasiarsuk, fue donde Erik el Rojo se estableció hace unos 1000 años. Los arqueólogos realizaron una investigación detallada y pronto encontraron cimientos de casas como esta.
Estamos llegando a una construcción que quería mostrarte. Aquí está la estructura. Sí, ya la estoy viendo. Puedes ver desde aquí la base de la pared con una pequeña elevación. Así que no hubo reocupación aquí, sigue como antes. Sí, eso es común en Groenlandia. Los vestigios aún están en la superficie del suelo, por lo que incluso después de 1000 años todavía están aquí. Claro, las paredes se han derrumbado, pero la base en general ha permanecido intacta. Los científicos, a través de la datación por carbono 14 y con los restos orgánicos encontrados en las excavaciones, han deducido que estas estructuras se construyeron alrededor del primer milenio, lo que coincide con la llegada de los vikingos. Otro ejemplo inusual permitió a Emily confirmar que estas casas fueron obra de los primeros vikingos. Otro vestigio que se encuentra con frecuencia en estos sitios son las plantas que no existían en Groenlandia, las que no son nativas de este lugar. Los vikingos trajeron estas plantas sin más intención que alimentar al ganado. Y también colonizaron las tierras. Sí, también colonizaron las tierras. Aquí, por ejemplo, hay un botón de oro. También hay dientes de león y acedera. Tenían una amplia variedad de plantas como estas que se adaptan bien a este clima. Los arqueólogos han encontrado edificios similares en todo el fiordo. Docenas han sido excavados. Este en particular llamó la atención porque, según los textos, aquí es donde Erik el Rojo construyó su casa. La excavación confirmó esta hipótesis, pues el edificio data de finales del siglo X, el período en el que llegó Erik el Rojo. Los arqueólogos han llegado a la conclusión de que quizás aquí vivía. ¿Cómo se veía? ¿Cómo vivieron los primeros vikingos de Groenlandia? ¿Fue el frío y la incomodidad la rutina de los hombres y las mujeres que colonizaron esta tierra hostil? Esto es lo que quería mostrarte. Cerca de la original, los arqueólogos reconstruyeron la casa de Erik el Rojo, utilizando solo materiales que los vikingos de Groenlandia pudieron haber encontrado en la isla. Así es como luciría una casa en la época medieval. Podemos entrar y darle un vistazo si tú quieres. Se dieron cuenta de que Erik el Rojo y sus hombres eran muy ingeniosos. En la parte inferior se colocaron las piedras encontradas en los sitios arqueológicos y sobre ellas se sostienen los ladrillos de turba cortados, los cuales utilizamos como material de construcción para la pared. La turba es ideal para crear las paredes y el techo sobre el que ha crecido el césped. Usaron muy poca madera porque no hay bosques en Groenlandia. Ellos se adaptaron a las condiciones que encontraron. Ellos se adaptaron a su entorno y a los materiales aquí disponibles para crear los refugios y construir sus casas. Usaremos la llave para ingresar. Bonito llavero. Sí, lo es. Entramos a la casa de un líder. Ten cuidado. No está nada mal. Los pocos árboles disponibles se utilizaron para hacer un interior habitable. Como lo ves, no hay ventanas. Intentamos recrear una eficaz protección contra el frío. Todos vivían en una misma casa. La familia, los sirvientes y los esclavos, si había alguno. Todos debían dormir dentro de la casa. ¿Para preservar el calor? Sí, para mantenerse calientes. Había una chimenea en el centro. Allí quemaban la madera y también usaban la turba, tal como lo hacen hoy en Escocia o Irlanda. ¿Estuvieron encerrados todo el invierno en este lugar? No, también salían en el invierno, aunque menos porque es una estación muy oscura, pero con la luz de la luna y la nieve blanca, a veces tenían algo más de luz, por lo que la aprovechaban para salir a cazar. Desde el principio, los vikingos parecen haber encontrado formas de sobrevivir garantizando cierta comodidad. Esto explica cómo, a pesar del clima hostil, su población creció con rapidez. Los arqueólogos han encontrado más de 500 hogares, lo que les permite decir que al menos 2000 vikingos vivieron en el sur.
Además, existía también un segundo asentamiento en el norte con más de 100 habitantes. Al contrario de lo esperado, los arqueólogos descubrieron que en unas pocas generaciones, la población de Groenlandia se hizo tan grande como la de León y Bruselas en el mismo periodo. $3,000 habitantes, en comparación al primer puñado de vikingos en llegar. Según Emily, este número es lógico, por el hecho de que los vikingos continuaron emigrando desde Islandia, y quizá desde Escandinavia, para unirse al asentamiento de la Tierra Verde. Por lo tanto, la colonia no estaba aislada, ni era ignorada por el resto del mundo. En el pueblo de Igaliku, los arqueólogos han encontrado otra prueba, en un sitio llamado Gardar. Todas las casas se habían caído, excepto esta. La volvieron a armar, me imagino. Sí, en general fue reconstruida. Los muros fueron derribados por los actuales habitantes de Igaliku, quienes reutilizaron las piedras para construir sus casas. Muchas de las casas que ves a nuestro alrededor fueron construidas con las piedras del lugar vikingo. Sí, el sitio arqueológico se convirtió en una pila de piedras, es muy común. Ahora quiero mostrarte otra construcción, una que es increíble. Debido a su gran tamaño, es muy extensa, si lo notas. Es demasiado grande para ser un granero o una granja, es otra cosa. Alrededor de la construcción, los investigadores han desenterrado tumbas como esta, cuya losa fue restaurada hace poco. Así se dieron cuenta de que estos cimientos no son los de una simple casa, sino los restos de lo que antes fue una iglesia. Estaba rodeada por una sacristía, una rectoría y un granero que podía albergar unos 20 animales. Encontrar un centro religioso en esta área remota no es sorprendente, porque en el año 1000 los vikingos ya habían sido evangelizados. Los años fueron deteriorando la estructura. Al principio los arqueólogos pensaron que esta solo era una iglesia modesta, hasta que descubrieron algunos objetos sorprendentes en esta tumba. Se encontró un esqueleto y a su lado había una cruz, pero era la cruz de un obispo y tenía un anillo en su dedo. Significa que el obispo fue enterrado aquí. Eso demuestra que esto era más que una simple iglesia, era un centro episcopal o alguna especie de catedral. Si la iglesia quiso enviar un obispo hasta acá es porque el lugar era muy importante para la iglesia católica. En ese momento, solo Roma tenía el poder de nombrar a un obispo. Así que, a casi 2,000 kilómetros de distancia, reconocieron a esta comunidad escondida en el extremo del mundo. ¿Esto indica la importancia de la colonia? Por supuesto, el lugar de Gardar y el asentamiento medieval de Groenlandia no fueron solo un puñado de hombres perdidos en el fin del mundo. El vínculo entre Islandia y Europa se mantuvo. Sabían qué personas vivían aquí y les enviaron un obispo porque eran católicos. ¿La colonia dependía de Europa o por el contrario, podía satisfacer sus propias necesidades? Hasta ahora se creía que los vikingos habían insistido en criar ganado aquí, como en su nativa Escandinavia. Este capricho puede haber sido una de las principales causas de su desaparición. Hervé Richard quería verificar esto. Este arqueólogo y paleoambientalista estudia el impacto de las actividades humanas en el medio ambiente. Hola, Hervé. Hola. ¿Cómo estás? Recolectas cosas. ¿Qué buscas? Bien, entre las muchas incertidumbres que teníamos al momento de investigar a los vikingos, estaba el hecho de que aquella llamada acedera estaba entre las plantas que trajeron con ellos. ¿Está por todo esto? Así es, ahora estamos tratando de identificar los diferentes tipos de acedera que se encuentran aquí alrededor del lago. Hace varios años, Hervé investigó si el ganado vikingo sobrevivió en este territorio, donde el suelo está congelado la mayor parte del año.
Así encontró algunos huesos de animales en las casas, pero esa evidencia fue insuficiente. Entonces decidió investigar en este lago. ¿Cuál es la relación entre la antigua ocupación de este lugar y lo que hay hoy en el fondo del lago? Bueno, esa es la pregunta clave, porque sabemos por estudios realizados en otros lugares que si las ovejas caminaron sobre la pendiente que está allá, con el tiempo en algún momento erosionaron los sedimentos de la superficie. Las primeras lluvias se llevaron dicho sedimento, el cual llegó directo aquí abajo, al fondo del lago, y está depositado en esta reserva natural. ¿Cómo recuperar estos sedimentos? Para lograr esto, Hervé comenzó una tarea extraordinaria. Él recibió una balsa enviada en piezas a Groenlandia. Una vez acoplada, le permitió recoger sedimentos sumergidos. Se sumerge un tubo largo en el agua. Luego lo anclaron al fondo de la tierra con un sistema de moliendas. ¿Murieron los rebaños o por el contrario, se reprodujeron? Cualquiera que sea el escenario, dejó rastros en los núcleos de sedimentos. Vamos a calentarnos. Emily me propone llamar al geólogo que ha analizado los núcleos a 4.000 kilómetros de aquí. Vincent Vichet trabaja en Besançon. Hola, Emily. Hola, Peter. Hola, Vincent. Hola, Vincent. ¿Cómo estás? ¿Todo está bien aquí y en Groenlandia? Genial, un poco frío como siempre. Hace 32 grados aquí. Te enviaré un poco de sol. ¿Qué pasa con el suelo de Groenlandia? ¿Qué has descubierto? A partir del primer milenio aparecen las primeras esporas de hongos coprófilos. Están vinculadas a la existencia de excrementos animales en los alrededores. El ácido biliar también aumenta debido a la presencia de ovejas. Entonces, podemos ver que la cría de ovejas se desarrolló de forma gradual. No diré que sabemos el número exacto de ovejas que nacieron, pero no estamos lejos de poder contarlas. Estos resultados muestran que los rebaños de ovejas prosperaron en Groenlandia. Entonces, los granjeros vikingos parecen haber tenido éxito en su intento. Emily, con estos estudios podemos determinar con precisión qué cultivaron y las especies que criaron. Sí, cuando llegaron solo había algunos caribúes y pequeños mamíferos, como por ejemplo las liebres y los zorros árticos. Entonces trajeron ovejas, cabras, vacas, algunos cerdos, quizás también algunos caballos. Sabemos que estas fueron las especies que se llevaron con ellos, pero me preguntas si cultivaron siembras como los cereales. El clima es muy difícil y no tenemos evidencia directa de eso. Pero en cualquier caso podemos decir que fue una adaptación exitosa. Sí, su adaptación a las condiciones locales fue exitosa. Para los arqueólogos no hay duda. Los vikingos se establecieron con éxito en este extremo lugar. Hace poco, incluso descubrieron que los habitantes lograron enriquecerse a través de un negocio muy lucrativo. Investigadores daneses propusieron esta hipótesis. Así que fui a Dinamarca, regente de Groenlandia hoy en día. En el Museo Nacional de Copenhague, muchos objetos de marfil se mantuvieron ocultos en vitrinas. Su análisis químico ha sido realizado por la arqueóloga Jet Anneborg. Esto le permitió saber que las reliquias fueron talladas en colmillos de morsa en Groenlandia durante la era vikinga. Incluso puedes ver que tiene una cierta inclinación, esta forma como la del colmillo de una morsa. El colmillo de morsa debe haber sido un producto importante para ellos. Y la razón de eso es que no era fácil sobrevivir en Groenlandia.
No podría sobrevivir sin contactos con Europa. Necesitabas importaciones de hierro, por ejemplo. Entonces debías venderles algo y tenían colmillos de morsa. Y eso era muy valioso en el periodo, es decir, a finales del siglo X. Era muy valioso para la élite que se alzaba en el norte de Europa. Antes de eso había jefaturas pequeñas repartidas por los países escandinavos. Pero los reyes estaban reuniendo estas pequeñas jefaturas para así tener un poder centralizado y único. Ellos querían lujos, necesitaban objetos para mostrar porque eran la élite y tenían el poder. La morsa y su marfil eran exquisitos, como el oro y cosas así. El trabajo, la escultura, es hermoso. ¿Se hizo en Groenlandia o aquí en Dinamarca? No hemos encontrado ningún signo de fabricación. ¿No hay ninguna nada. señal, un tallado o nada construcción? En absoluto. Solo sabemos que los dientes se exportaron desde Groenlandia y luego se esculpieron en talleres en el norte de Europa, Escandinavia y el Reino Unido. Gracias al comercio del marfil, la colonia de Groenlandia aseguró su prosperidad. Pero, ¿por qué desapareció? Hasta hace poco, la hipótesis más creíble era que durante la pequeña era de hielo, aquel enfriamiento brusco que azotó al planeta a fines del siglo XIII, los glaciares de Groenlandia se expandieron. Los fiordos se congelaron y los pastos habrían desaparecido. Esto, en definitiva, habría marcado el final del asentamiento vikingo en Groenlandia. Pero en Copenhague, el trabajo del antropólogo Niels Lindrup ha refutado esta hipótesis. Él ha estudiado docenas de esqueletos encontrados en Groenlandia. Según la idea con más aceptación, hubo hambrunas que habrían causado el colapso de la colonia. ¿Es esto algo visible en la examinación de los huesos? Si hubo una enfermedad grave con fiebre alta o, por el contrario, un periodo prolongado de hambre, esto nos dejaría una especie de marca en los dientes. Y es justo eso lo que buscamos analizar, pero al compararlos con las otras poblaciones medievales no encontramos ninguna marca pronunciada, ni mayores diferencias entre ellos. Así que no hay signos de una hambruna catastrófica y prolongada. Si los vikingos no murieron de hambre, según Niels, es porque una vez más pudieron adaptarse. Entonces, al extraer un pequeño pedazo de hueso, podemos determinar cuál es la firma isotópica de la muestra. Y en este caso pudimos ver que los habitantes norteños más antiguos tenían una firma notoria de un 70% de consumo de alimentos terrestres. Pero luego cuando observamos las generaciones posteriores, vemos que, en general, pasaron de un 70% a un 40% de consumo terrestre, lo cual quiere decir que empezaron a comer mucha más comida marina. Así que pudo ser pescado, pero tal vez también cazaron focas. Ese es el mayor cambio que vimos, pasaron de los alimentos terrestres a los marinos. Sin embargo, en el campo, los arqueólogos no encuentran ningún rastro de los vikingos después del siglo XV. Según Jet Arneborg, la causa fue una crisis económica. Descubrimos por las fuentes escritas que cada vez menos barcos fueron a Groenlandia, ya que el clima cambió, y también sabemos por los escritos que se hizo más difícil navegar a Groenlandia desde Noruega. Era más peligroso por el aumento de hielo y del viento. En esos viajes, al parecer, perdieron muchos barcos tratando de ir a Groenlandia. Esa es una de las razones. Y además, el colmillo de morsa se volvió menos apreciado. No fue tan valioso como lo era al comienzo del asentamiento. Por lo tanto, era innecesario ir a Groenlandia para conseguir este material que ya no querían tanto. El último negocio entre Groenlandia y Noruega terminó alrededor de 1420. Así fue como la colonia de Groenlandia se extinguió. Privados de su única fuente de riqueza y aislados de las rutas comerciales, los vikingos optaron por abandonar su isla, antes de quedar atrapados por completo a causa del hielo.
Gracias al trabajo de Emily y otros arqueólogos, por fin se arroja a la luz la historia de los vikingos en Groenlandia. Entonces, por esta idea, ¿podemos decir que al final, la civilización vikinga se derrumbó aquí en Groenlandia? Este no fue el colapso de una civilización, sino el abandono gradual de un país. Pero cada día nos asustan con estos escenarios desastrosos para alterarnos sobre cómo vivimos en la actualidad. Los escuchamos y decimos, no fueron capaces de adaptarse y por ello lo perdieron todo. Pero las huellas de los vikingos en Groenlandia es más una historia de adaptación.